Todos, mucho tiempo sin verlos, pero siempre una alegría verlos y, claro, veo varias caras nuevas, también conocidas, pero es bueno verlos siempre, así que yo estoy contento y muchas gracias por al Pastor Waldo por invitar. Y sí, de antemano le advierto que mi español no ha estado mejorando, digamos, solo empeorando un poco, así que disculpas de antemano. Ahí está más o menos nomás, pero se hace lo que se puede. Pero bueno, aquí voy a empezar ya. Por mucho tiempo, claro, en mi vida, yo me he estado comparando con otras personas y, claro, en ningún momento esto me trajo un momento de crecimiento. La comparación que tenía otras personas era más o para sentirme mejor conmigo mismo o para, o me traía envidia hacia otras personas, mejor dicho, ¿sí? Y, claro, llegaba a un punto que quería como clasificarme en un ranking dónde me posicionaba. Em, y claro, y esto en comparación a otras personas. Y claramente, sí, ahí, ¿no? Yo creo que la mayoría ya sabe de qué se trata el tema, pero se trata de la comparación. Y claro, quiero empezar con leyendo 1 Corintios 12, el 14 al 18. 1 Corintios 12, el 14 al 18 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de nosotros, perdón, de los miembros, en el cuerpo según le agradó. Y quiero leer también al tiro para traerlo en la imagen, Romanos 12, del 3 al 5, un texto parecido, pero que tiene otros puntos extra. Y dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Este buen juicio es importante. Buen juicio significa ni más ni menos, ahí donde Dios nos tiene, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Claro, lo más importante de estos dos textos es que somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, pero al mismo tiempo, un cuerpo, la iglesia tiene distintas partes, tiene distintas funciones. Y claro, más adelante de este capítulo de 1 Corintios, menciona un poco de las funciones que hay. Y dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos, acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Claro, cada uno es muy valioso y necesario en su particularidad. Y como lo decía muy bien al principio, en Corintios, 1 Corintios, dando el ejemplo de el oído y del olfato. Si todos somos oído, no podemos olfatear, no podemos tener olfato. Si todos somos ojo, no podemos oír. Y así, claro, sigue todo esto con el cuerpo. Y cada parte del cuerpo es muy importante que cumpla su función para que podamos usarlo de la manera que Dios quiere que la usemos. Y claro, esto lo podemos aplicar en la iglesia hoy. ¿Qué pasa si en la iglesia solo hay músicos, por decirlo así? ¿Dónde quedarían las enseñanzas? ¿Dónde quedarían... eh, eh, se me olvidó la palabra y ya partimos ahí con el español. ¿Dónde quedamos ahí? Ya, pero bueno, no es tan necesario. Pero, ¿qué pasa si solo hay pastores entonces en la iglesia? ¿Dónde quedarían los músicos? Y así, viceversa, siempre necesitamos una parte del cuerpo.
y todas las partes del cuerpo. Y si no tenemos todas las partes del cuerpo en su propia función, creamos un vacío en el espacio. Y claro, quiero reenfocar que no todos tienen la misma función. Y esto es muy importante saberlo, porque el enfoque debería estar en recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y no en mirar al otro y desear lo que los otros tienen. Y esa es la parte clave que quiero hablar hoy también, que cada uno, perdón, que no todos tienen la misma función, pero el enfoque debería estar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Y si uno no cumple la función, el cuerpo, por consecuente, se debilita, porque le hace falta una parte del cuerpo. Así que tenemos un cuerpo, distintas funciones, y cada uno es necesario en su particularidad. Y ahora quiero pasar al punto número 2, que son los peligros que hay al no cumplir con esto. ¿Cuáles son los peligros que la iglesia y el cuerpo puede tener al no cumplir con este esquema de un cuerpo, distintas funciones, y cada uno es necesario en su particularidad? Y quiero partir con un ejemplo de comparación, y esto está en Génesis 4, del 3 al 4, acerca de Caín y Abel. Y dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de las ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y claro, yo creo que la mayoría aquí sabe cómo termina esta historia, y termina con Caín matando a Abel. Y claro, Caín vio con celo a Abel y con envidia hacia Abel. Y esta envidia hacia Abel era más grande que el deseo de mejorar su propia relación con Dios. Él pudo haber fácilmente haber ido hacia Dios y haberle preguntado: Señor, ¿qué puedo hacer para tener una mejor relación contigo? Quiero, quiero, quiero acercarme a ti y quiero más de ti. Pero en cambio, la envidia que tenía Caín era mucho más fuerte que el deseo de acercarse a Dios. Y me perdí un poco, ahí estamos, volvimos. Claro, y en la iglesia hoy en día también, muchas veces puede pasar esto también, que cuando uno ve que otra persona tiene, por decirlo así, un mejor éxito que nosotros, a veces nos podemos comenzar a comparar y empezamos a ver a la persona de otra manera, así uno empieza a usar como prejuicios contra esa persona, y en vez de alegrarse con la persona, uno empieza a crear envidia en el corazón hacia la otra persona. Em, y claro, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando hay una persona que está haciendo cosas mejor que nosotros? ¿Nos alegramos con ellos o tenemos envidias a ellos? ¿Qué hacemos cuando alguien está cantando mejor que yo? Eso es bastante fácil, pero igual, ¿qué hacemos en ese caso? ¿O qué hacemos cuando alguien está predicando mejor que yo? También bastante fácil, pero ¿qué hacemos en ese momento? ¿Nos enfurecemos y tenemos envidia hacia la otra persona, o nos alegramos con la persona? Nos alegramos porque está ayudando al cuerpo para crecer. Em, sí. Y también quería traer ahora otro texto que está en 1 Samuel 18, del 7 al 9, acerca de Saúl y de David. Esta historia viene después de que David ha estado en la guerra y vuelven de la guerra luego de varias victorias. Y dice: las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000. Y esta parte importante. Y dice: entonces, por consecuente, Saúl se enfureció. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino?
De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Yo estaba pensando en la historia y, claro, miles de personas, no un mal número, no un mal número. Pero Saúl empezó a mirar a ese número mal porque tenían a David al lado. Él empezó a compararse con David. Empezó a comparar los números y vio que el 1000 en sus ojos, que era malo, y que prefería David. Y esto le trajo un recelo muy grande a Saúl, como dice la Biblia. Saúl empezó a ver a David diferente, de una diferente manera, porque la gente empezaba a exaltar a David. En el momento en que la gente empezó a exaltar a David, Saúl se enfureció. Saúl empezó a escuchar a la gente antes que Dios. David, nosotros sabemos que era el sucesor rey de Saúl. David era el sucesor de Saúl y claramente la función de un rey es de ayudar y adiestrar, no sé si es la palabra correcta, pero como ayudar a otro rey para que cumpla su posición. Pero en este caso vemos que Saúl simplemente quiere matar a David, ni siquiera ayudarlo a lograr su posición. Y claro, esta otra pregunta para nosotros mismos. ¿Pones tu enfoque en escuchar lo que Dios tiene para ti o lo que la gente dice acerca de ti? En el caso de mi vida, muchas veces he puesto el comentario de otras personas antes que el de Dios. Pero aquí vemos la importancia de tener que escuchar a Dios antes de la opinión de las personas. Y el último ejemplo de esta parte está en Hechos 5 del 1 al 5, acerca de Ananías y Zafira. Y dice, por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás? ¿Por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vieron un gran temor sobre todos los que subieron. Ananías y Zafira querían aparentar hacia las personas, querían dar una imagen falsa a las personas acerca de quiénes eran, y por consecuente mintieron a Dios. Les interesaba más la opinión de las personas que la de Dios. Aquí vemos que vendieron parte del terreno y en ese momento la gente estaba dando todo a la iglesia y todo, literalmente todo. Entonces en este momento, cuando entrega parte del terreno, quieren aparentar como si estuviesen dando todo el terreno para la aprobación de la gente. Pero en su corazón no querían darlo, parece, porque aquí vemos que se quedó con parte del precio. Y esta es la parte que ponen a las personas antes que Dios. Y de nuevo, aquí una pregunta, ¿cuál es la motivación detrás de nuestras acciones? ¿Estamos yendo a la iglesia porque queremos más de Dios? ¿O porque queremos que otras personas nos vean participando? Yo tuve harto rato en mi vida, cuando era más chico, cuando íbamos a la Union Church, que iba a la iglesia para que las personas vean que vaya a la iglesia nomás, sin querer realmente una relación con Dios o crecer mi relación con Dios, simplemente para que otras personas puedan ver. Y claro, esto no trajo a ningún crecimiento. ¿Nos estamos alegrando cuando alguien está haciendo algo mejor que nosotros? ¿Estamos escuchando la voz de Dios antes de la opinión de la gente? ¿Estamos viviendo una vida para agradar a Dios o para impresionar a otros? Son tres preguntas que creo que se lleven también. Y claro, ahora quiero seguir al tercer punto, que es, ¿por qué nos comparamos? Y claro, hay muchas razones por las cuales uno se puede estar comparando. Y claro, en mi caso,
una de las razones más grandes que tuve era debido a las expectativas que la gente tenía acerca de mí. En varios lados era conocido como el hijo del pastor. Y en el colegio esto también tuvo su momento, que era conocido como el hijo del pastor. Y cada momento que uno cumplía con tareas o mis notas no eran, no llegaban a un número que querían, siempre me llegaba un comentario de, el hijo del pastor, aquí está, ahí uno ve los comentarios de la gente. Y uno empieza a compararse desde ese entonces, porque uno siente la presión de la gente y la opinión de la gente empieza a ser muy fuerte en ese momento. Uno empieza a hacer las cosas casi para que la gente me vea mejor que para que Dios me vea mejor. Y eso ha sido también algo en mi vida que ha sido, claro, que no ha traído nada de crecimiento y más a alejarme de Dios que acercarme de Dios. Y claro, sí. Ahí siempre es bueno, yo creo, examinar el corazón de cada uno. Nos estamos comparando y ¿por qué no estamos comparando? ¿Cuál es el motivo detrás de la comparación? Y claro, al estar preparando todo este tema, también me estuve pensando por harto rato, claro, la comparación. Y me estuve pensando, ¿hay alguna comparación que sea positiva? Y empecé a pensar un poco, ¿qué pasa en el caso de Jesús? ¿Nos podemos comparar con Jesús? Y en ese caso, ¿sería algo bueno o sigue siendo malo? Y claro, ahí estuve buscando la definición de comparación para ponerlo más profesional. Y es una acción de comparar, examinar dos o más cosas para establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas. Pero claro, todos sabemos que no somos Jesús, así que la comparación no ayuda de nada. Pero estuve pensando hay algo positivo que se pueda sacar de esto, así en el caso de Pablo, cuando dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Y ahí estuve buscando la definición de imitar también, y es actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona, claro, aquí sale animal, pero en este caso es persona, pero hacer algo a semejanza. Y de paso quise buscar también al tiro la palabra inspiración, porque pensé, ¿por qué no? Así que busqué y es un estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etcétera. Especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. Aquí vemos que no hay realmente una positiva parte de la comparación, sino más que eso es imitar e inspirar. Esas son las palabras clave que podemos llevarnos. Hay que imitar a Cristo y inspirarse también con Cristo. Y estos son los que traen a crecimiento y los que pueden traer cosas positivas para nuestro corazón también. La comparación, al fin y al cabo, lo único que llevan es a decepción, yo creo, antes que nada. La comparación no nos ayuda a crecer. Sin embargo, la imitación y la inspiración es lo que nos va a traer a parecernos más a Jesús y por consecuente a crecer también. Y me quedan 2 puntos. Aquí viene el punto número 5. La importancia de vivir de acuerdo con lo que Dios tiene para nosotros. Viviendo el llamado. Y si quieren me pueden acompañar a 1 Samuel 17, el 38, versículo 38 al 40. Esto se trata de la historia de David con Goliat, pero antes de que se enfrentaran, y David va hacia Saúl y dice, Saúl vistió a David con ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espalda sobre sus ropas militares y trató de caminar,
pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, con la honda en sus manos, se acercó al filisteo. David no fue con lo que la gente decía que era necesario, que en este caso era una armadura de metal, de bronce, creo que salía, de bronce, sino que se fue con su fe en Dios, no en lo que la gente decía que era necesario, sino en Dios, y se agarró con fe en Dios, confiando que Dios iba a usarlo tal y como era, sin tener que aparentar a alguien que no era. David fue a vivir el llamado que tenía, sin dejarse influenciar por la gente que tenía alrededor. Yo creo que en ese momento, fácilmente, teniendo todas estas oportunidades de el mejor traje de guerra, tenía todo ahí en sus manos, pero él sentía que algo no estaba bien y simplemente fue hacia su llamado, como Dios lo había llamado a hacer, y se fue con lo que él siempre estuvo conforme y siempre estuvo practicando, que era con sus piedras y la onda. Y claro, esto es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día también, caminar en el llamado que Dios tiene para nosotros individualmente, un llamado personal y único para cada uno. Y quiero que si quieren me pueden acompañar en Efesios 2:10 y dice, porque somos hechura suya. Hechura también se puede usar como poema y también como obra maestra, como dicen otras versiones. Porque somos obra maestra suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos únicos para obras específicas para Dios. Eso es muy importante tenerlo también en claro. Cada uno está hecho de una manera única y específica, y Dios quiere usarte de esa manera. Y claro, quería contar al mismo tiempo un testimonio que yo tenía, que tuve, mejor dicho, en mi EDE, en mi escuela de discipulado. Y claro, ahí uno aprende mucho, uno ve mucha gente cristiana alrededor y, y hubieron varios momentos que vi con mi propio ojo, así como gente que sanaba a otros. Y yo estuve viendo por mucho tiempo así, oh, yo también quiero hacer eso, yo también quiero sanar a otras personas. Y por mucho tiempo estuve intentando, pero al final y al cabo me descubrí que en mi propio corazón la intención detrás de que quería sanar a otras personas era que la gente me pudiera ver y que pudiera ver que yo hubiese sanado a una persona. Ese era el deseo detrás que tenía. Y claro, y eso por la comparación que tenía con otros. Veía cómo lo otros lo hacían y las reacciones de las personas y todo eso. Yo también quería eso, entonces estaba como bien, tenía un poco de envidia, hay que decirlo. Y claro, ahí en mi corazón no ayudó mucho eso. Em, pero hubo una noche que tuvimos, en inglés le llaman soaking, es un momento que uno tiene simplemente de estar con Dios en su presencia y, claro, ponen música de fondo, y yo estaba ahí echado en el piso nomás, y de la nada empecé como a entregarle toda mi vida a Dios, y empecé a contarle a Dios, ya, Dios, esto es tuyo, esta parte de mi vida es tuya, esta parte de mi vida es tuya. Y fue un momento muy bueno para mí, por lo menos, y de crecimiento también, mucho crecimiento. Y, y claro, ahí le di simplemente espacio a Dios para orar en mí. Y al día siguiente em, hubo una noche de sanidad y la persona que estaba dirigiendo pidió que las personas que tenían dolor en algún lado o que no se sentían bien, que pasaran adelante. Y yo estaba ahí atrás sentado, mirando un poco cómo pasaba todo, y sentí muy fuerte en mi corazón de la nada que vaya una persona que estaba sentada.
Y yo estaba pensando en mi cabeza todo el rato así, ¿por qué? ¿Por qué ir a esa persona si todo lo que están enfermos ya pasaron para adelante? Y claro, solo lo sentí más fuerte en mi corazón, entonces ya fui nomás y fui a la persona y le pregunté, claro, ¿tiene dolor en algún lado? ¿Tiene algo que te esté molestando? Y me comenzó a contar y dijo que claro, tenía un problema en el hombro y que no lo podía mover muy bien, que no podía subir más de esta altura y que había ido a fisioterapia por varios años y que la verdad no había pasado nada. Entonces yo le pregunté ahí, ya bueno, hay que darle nomás, puedo orar por ti. Y una de las oraciones más simples que he hecho en mi vida, dije, en nombre de Jesús, eh, que estés sana. Y, y le pregunto así, ¿está mejor? Y me dice, no, la verdad no. Entonces yo ahí está, chuta, ya. Pero mi corazón lo sentía tan fuerte que le pregunté, ¿puedo orar de nuevo? ¿Puedo orar de nuevo? Y él me dijo, claro. Entonces ya, de nuevo, lo más simple imposible, le dije en el nombre de Jesús, sanidad. Y en ese momento me miró en la cara y, y comenzó a subir sus manos y la pudo subir completamente. Y claro, yo ahí me puse a llorar yo mismo porque no lo podía creer. Ni siquiera la otra persona se puso a llorar, yo me puse a llorar solo y se puso a hacer, ¿cómo se llama esto? Lagartijas y todo en el suelo. Y yo estaba ya tranqui ahí, tranquilo. No vaya que después a ilusionar de nuevo. Pero, pero claro, ese fue un momento muy clave en mi vida para ver que, claro, al no compararse con otras personas y realmente ir al llamado que Dios tiene para uno, ese momento que Dios te puede usar eh, eh, de la manera más poderosa, la verdad. Y claro, al darle espacio a Dios es donde vienen los mejores resultados al final, y no cuando uno se compara con otras personas. Compararse con otros finalmente va a llevar a frustración y no a crecimiento. Y claro, ¿para qué comparar algo que es diferente al final? Yo estaba pensando, claro, si somos únicos, ¿por qué no estamos comparando? No hay razón alguna para compararnos si Dios nos ha hecho únicos y tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Y si nos comparamos, estamos echando de un lado ese llamado. Y claro, aquí vuelvo a la pregunta, ¿alguien se ha comparado con otra persona alguna vez? Yo creo que casi todos. Y quiero terminar con un versículo en Juan 21, 21 al 22, que dice, Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Aquí es muy importante poder identificar lo que Jesús dice. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Jesús no quería que se enfocasen entre ellos midiendo sus posiciones, solo que lo siguiera. Que su enfoque esté en él y no en la gente. Y quiero terminar con un mensaje para todos, que es, enfócate en tu relación con Dios, en el llamado único que tienes, y siga a Jesús. Eso es lo más importante al final. Muchas gracias por el tiempo.